Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias y veamos Juan 8, 31, 34. Es el Señor Jesús hablando, y dice que estaba hablando a algunos que creían en Él, y dice el versículo 31 de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Estas personas se consideraban libres porque venían de descendencia de Abraham. Y esta descendencia creía en el Dios vivo, no se sabía esclavo de nadie. Pero quiero decirles que la esclavitud en estos tiempos bíblicos era que el esclavo no era dueño de su vida. Su vida no le pertenecía, sino que le pertenecía a su amo, a su señor. Y era tal el punto de esclavitud que su amo podía venderle, si así lo quería. Podía dejarlo preso para siempre como esclavo en su casa, o podía decidir dejarlo en libertad. Leyendo esta palabra dije: Señor, ¿qué es independencia? ¿Qué es esclavitud? ¿Qué significa ser esclavos? Quiero primero comenzar con el término independencia. Miren lo que dice: circunstancia mediante el cual una persona se mantiene libre de ataduras y obligaciones con respecto a otras personas. No depende de nadie, está en libertad. Un esclavo era una persona que no era dueña de su propia vida. Esa persona carece de libertad, no tenía derechos propios y debía estar sometido de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona que era su dueño. Y es así como el Espíritu Santo ha estado ministrando mi vida en esta semana con la pregunta: ¿somos esclavos o somos libres? Y ciertamente hemos entendido que todos estábamos bajo esclavitud. Dice la palabra del Señor que todos estábamos en una condición de esclavitud. Ahí estamos viendo que el propio Señor Jesús les está diciendo: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ellos creían que eran libres y Jesús les está revelando: son esclavos porque ustedes son esclavos. No de un dueño, no de un señor, sino del pecado que gobierna en sus vidas. Ese pecado de la carne, ese pecado que les hace ir en contra de mi palabra. Ese pecado que día a día les tienta y ustedes ceden a esa tentación, son sus esclavos. Romanos 3:23 nos recuerda que todos estábamos en esa condición de pecado. Dice: por cuanto todos pecaron, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros merecía tener comunión con Dios el Padre. Hoy día veo que muchos aman esa esclavitud. No se dan cuenta de que está algo mal. Inclusive piensa que su vida es normal. Otros se dan cuenta de su esclavitud, pero en sus intentos de ser liberados buscan en religiones, buscan en filosofías. Usted lo consigue y son esos amigos que usted sabe que tiene, que un día van a una religión, otro día están metidos en otra cosa, otro día están probando en la brujería, otro día están consultando aquí y allá porque están buscando una respuesta para su necesidad espiritual, pero realmente no han conseguido la libertad. Otros, en ese mismo intento de sentirse libres, dicen: yo soy un alma piadosa, yo ayudo a los pobres, yo hago muchas cosas buenas. Y creen que por ser buenos, por buenas obras, van a conseguir su libertad. Y cuando vemos una sociedad como la que hoy estamos viviendo, he concluido que el pecado ya aceptado como normal y la independencia todavía no ha sido un factor en la vida de tantas personas que deciden vivir en el pecado. Pero ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es todas las cosas incorrectas, malas, que pensamos, que decimos y que hacemos. 3 acciones:
pensar, decir y actuar que van en contra de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Estamos rodeados hoy día en un mundo que está de cabeza. Ya no sabemos qué es bueno ni qué es malo. Ya no sabemos discernir qué es pecado y qué no lo es. Porque tantos grupos exigiendo que son normales, que deben ser aceptados. Pero qué bueno, qué esperanza, qué garantía tenemos de saber que la verdad está en la palabra del Señor. Que la verdad no está en las religiones, ni en las creencias humanas, ni en falsas filosofías. Que el mismo Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero quiero, antes de pasar al resto de ese capítulo 8, de Jesús enseñando acerca de lo que es un verdadero discípulo, que es aquel que guarda su palabra, quiero que meditemos por un momento la opción de dos padres. Estamos en un mundo donde Satanás, el príncipe de este mundo, gobierna. Pero quiero decirles que no son dos reinos iguales, son dos reinos totalmente opuestos. El reino de la luz, comandado por nuestro Dios Todopoderoso, y el reino de las tinieblas, un ángel caído que por rebelión y desobediencia fue expulsado de la presencia de Dios. Junto con él se fueron varios ángeles caídos que ahora son llamados demonios. La palabra los identifica como demonios. Y quiero que veamos lo que es el padre Satanás. ¿Qué dice la palabra acerca de él? Juan 8:44. Porque algunos aún no se han dado cuenta a qué padre obedecen. ¿De qué familia son? Si son esclavos o si son hijos. Y ya vamos a ver la diferencia. Dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren estas características de Satanás. El que se presenta como un padre bueno, que quiere ayudar, que quiere complacer, que todo lo que sus hijos pidan lo va a dar. Y es el engaño que hoy día vemos en la vida de tantas personas, y que tal vez fue el engaño suyo y mi propio engaño. Pensábamos que tal vez amábamos a Dios y estábamos haciendo lo correcto, pero estábamos llenos de mentira. Y ustedes dirán, pastora, un checklist para saber las obras que hace este padre mentiroso, engañador. Padre que busca la muerte de sus esclavos porque no son hijos. Fíjense lo que dice Gálatas 5, 19, 21. Ahí hay un checklist bien rapidito. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí hay un checklist que es el mismo apóstol Pablo el que está diciendo cuáles son las obras de la carne, qué es lo que el padre de mentira induce a hacer cada día en las mentes, en los cuerpos y en el alma de las personas. Tal vez usted diga, no, pastora, yo no he estado en herejías. No, pastora, yo borracho no soy. Pero créanme que la lista, aunque pareciera un poco larga, hay detalles como envidias, pleitos, disensiones, contiendas continuas. Y padres, tenemos que trabajar a diario en la vida de nuestros hijos, porque a veces están como perros y gatos y nos parece hasta cómico. Sí, nuestros hijos andan como perros y gatos.
Pero debemos enseñarles desde que están pequeños que el pleito, la pelea, estar con griterías, eso es una obra de la carne y nos convertimos en esclavos del pecado, esclavos de las tinieblas. Ahora veamos Dios el Padre, Dios de amor, ese que dice que entregó a su Hijo por amor a toda la humanidad en Juan 3:16, para que todo que crea en su Hijo y crea en ese amor no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese Padre de amor en Efesios 2 del 4 al 6 enamora mi corazón esta característica de Dios. Miren qué hermoso, dice Efesios 2 del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué dice? Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué hermoso ver un Padre de amor, un Padre de misericordia, un Padre que deja herencia y un Padre que le da puesto a sus hijos, porque dice que nos sienta en lugares celestiales. Definitivamente, cuando entendemos Juan 10:10, podemos comprender claramente las obras de Satanás, padre de mentira, y las obras del Señor Jesucristo. Dice Juan 10:10, el ladrón vino para robar, para matar, para destruir. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es así como quiero llevarlos a que pensemos si somos esclavos o somos hijos. Continúa Jesús hablando en el capítulo 8 de Juan 35, 36 y 37. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús le está hablando a unas personas que se consideraban hijos y no esclavos, que sabían la diferencia del hijo y del esclavo. Y por eso tengo algunas diferencias para ustedes en esta tarde. Fíjense, el hijo tiene un padre, el esclavo tiene un dueño. El hijo es amado, el esclavo es acusado. ¿Cuántos hijos pueden decir en casa recibo amor de mis padres? El hijo es libre. Algunos dirán, no soy libre, pastora, no me dejan hacer lo que quiero. No, es que no se trata de esa libertad, mis hijos. El hijo es libre. El padre, que es Satanás, a sus hijos, dice Isaías 14, que a sus presos nunca abrió sus cárceles. Sus hijos están en cárceles, no son hijos, son esclavos. El hijo tiene herencia, el esclavo no tiene nada. Padres, trabajamos por dejar herencia a nuestros hijos. Dice que el buen padre deja herencia a sus hijos. Pero Satanás no quiere dejarte nada, por el contrario, quita hasta que ya quedamos totalmente en la nada. Otra característica, el hijo obedece a su padre. ¿Cuántos hijos obedientes a papá y a mamá en esta tarde? El hijo obedece a su padre. Kevin, levanta la mano ahí rapidito. Fíjense, el esclavo está sujeto al pecado. Es esclavo del pecado. El hijo recibe corrección cuando papá y mamá disciplinan. Y algunos, tal vez, algunos padres, no, eso de darle palo a los muchachos, eso no va conmigo. Tal vez otros padres han decidido ser padres complacivos, déjalo, no, es que mira, a mí me dieron palo de chiquito y ¿de qué sirvió? Porque es que tal vez hemos pensado que la disciplina es dar palo, pero la disciplina que aparece en la palabra del Señor es otra que ya vamos a ver más adelante. Dice que el hijo recibe la corrección,
¿Saben lo que cuando no se es hijo, se es bastardo? No recibe corrección. Por lo tanto, el esclavo vive en una completa rebeldía. El hijo se sujeta por amor. El esclavo vive atado porque no le queda otra condición. El hijo vive en la verdad. El esclavo vive en la mentira. Miren, tremendo poder ver esta diferencia de hijo y de esclavo. Y tal vez usted está preguntándose, yo quiero ser hijo, ¿cómo puedo ser hijo? Y qué hermoso es poder saber que nuestro Padre de amor ha dado la provisión de su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. No, todo aquel que ha confesado el nombre de Jesucristo, que ha entendido que Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio por nuestro pecado. Todos éramos pecadores. Dice la palabra del Señor que el acta de decreto que estaba en nuestra contra, esa acta fue anulada en la cruz del Calvario. Esa acta de decreto tenía el nombre de cada persona en la tierra, donde Satanás decía, soy amo, soy dueño de cada uno de ellos y decido cuándo viven, decido cuándo mueren, decido si los dejo en libertad. Pero ya Isaías, el profeta, nos está advirtiendo, Satanás nunca va a querer dejar a nadie en libertad. Es tan sencillo como reconocer la persona de Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador y pedirle que ocupe el trono de nuestras vidas. Todos éramos esclavos. Dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El ser hijo es un derecho. Cada uno de ustedes, hijos, que está ahí sentado con sus padres, con sus mamás, tienen el derecho de ser sus hijos. Hay un derecho legal, hay un nombre que está puesto en un papel, no solamente para identificarlos, sino que les da derechos legales que ustedes como hijos pueden reclamar. Eso no lo puede hacer alguien que no es hijo. Y por eso la invitación hoy es para que seamos hijos y no esclavos. Quiero que vayamos a Juan 15. Juan 15, 5. Y veamos, porque esta parte de la palabra que habla acerca de Jesús y la vid verdadera, me parece que son características importantes una vez que hemos decidido ser hijos, una vez que hemos decidido tomar a Dios como nuestro Padre. Juan 15, 5, voy a leer del 5 al 10, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado. Miren qué hermoso este versículo 9 de Juan 15. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estos 5 versículos me dan algunas características de un hijo. Y voy a comenzar de atrás, desde el versículo 10 al versículo 5. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús nos enseña que un hijo, la primera característica que tiene es que es un hijo que obedece. Jesús aprendió obediencia y la aprendió por medio del sufrimiento.
Estando a minutos para ir a la cruz del Calvario, dijo: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y me llama la atención ver cómo el tema de la obediencia es un tema que cuesta tanto en la vida de pequeños y de grandes también. Mira el que está a su lado, dígale: obediencia. ¿Saben lo que es obediencia? Obediencia habla de someter mi voluntad para hacer la voluntad de otro. Pastora, qué duro. Ni lo repitas. Someter mi voluntad para hacer la voluntad de otro. Imagínense la escena. El Señor Jesucristo a minutos de la cruz, diciéndole al Padre: Padre, ¿puedes quitar esta copa? Pero no mi voluntad, sino la tuya. Y dice que inmediatamente un ángel bajó a fortalecerlo. Nosotros muchas veces no conseguimos la fortaleza del cielo porque ¿saben qué? No queremos hacer la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. El tema de la voluntad del hombre es un tema tan decisivo que ese espíritu del hombre no obedece al nombre de Jesucristo. Y ustedes dirán: pastora, ¿cómo es eso? Sí. Hemos visto en cantidad de liberaciones cómo demonios se sujetan al nombre de Jesucristo una vez que ha habido la confesión, una vez que la persona ha reconocido su pecado. Y en la autoridad del nombre de Jesucristo venimos y echamos fuera todo espíritu de las tinieblas. Y ellos se sujetan y obedecen. Pero en otras oportunidades nos hemos dado cuenta que la voluntad del hombre está ahí tratando de pelear y diciendo: no me da la gana, no quiero. Y es ese libre albedrío que el Señor dejó en la vida de cada uno de nosotros. Es ese libre albedrío de nosotros poder decidir qué quiero hacer, qué no quiero hacer. Me llama la atención que cuando comenzamos a hacer nuestros primeros encuentros, nuestras discípulas contentas, veíamos mujeres ser libres, salíamos felices, parecía que hubiéramos ido a la batalla y le hubiéramos arrancado la cabeza, no a un Goliat, a muchos Goliat. Y veníamos contentas y un día el Señor ministró mi vida. Vienen contentos después de la guerra por un reino que está vencido. Un reino que ya yo vencí en la cruz del Calvario. Y pude recordar las palabras de Jesús a sus discípulos cuando ellos venían contentos diciendo: Señor, en tu nombre se sujetan los demonios y huyen. Y el Señor Jesús le dijo: no se contenten por eso. Conténtense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y entonces veo en otra parte de la Biblia cómo el Señor dice: cuando hay fiesta en los cielos, cuando sí es motivo de celebración, cuando sí hay que sacar el becerro más perfecto, más gordo, más grande, hacer fiesta y celebración, cuando hay uno que se arrepiente. Eso sí es motivo de gozo y de celebración. Qué verdad tan increíble cuando podemos comprender que donde hay uno reconociendo su pecado, diciendo: Señor, en mi voluntad quiero hacer esto, pero decido que no sea mi voluntad sino la tuya. Ahí hay un pecador arrepintiéndose y ahí hay celebración. La obediencia me hace pensar en esos años que estuve en aula de clases con niños y siempre eran un chiste entre nosotras las docentes: siéntate, Jaimito. Vamos a poner a Jaimito. Siéntate, no me siento. Siéntate, no me quiero sentar, maestra. Que te sientes, que no me siento. Y uno como docente piensa: a este muchacho no le han enseñado disciplina en su casa, no lo han enseñado a obedecer. Ajá, pero ¿qué ahora qué hago yo? No lo puedo agarrar por las orejas y sentarlo. Y hasta que uno por fin, con toda la psicología infantil que aprendemos en la carrera, y para mí fue más la gracia del Espíritu Santo y por eso bendigo su nombre, por fin conseguimos que el muchachito se siente. Pero una vez sentado te dice, mirándote a los ojos: por dentro estoy parado aunque tú me veas sentado.
Me voy a sentar, pero quiero que sepas que por dentro sigo de pie. Y créanme que así es como hemos visto adultos. ¿Cuánto nos cuesta obedecer la palabra de Dios? Y padres, queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Y peleamos en casa y levantamos la voz y gritamos porque queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Pero nosotros no hemos aprendido a obedecer a Dios. Y yo le decía, Señor, si tan solo este primer paso aquí del pámpano, donde aprendiéramos que tú fuiste un hijo obediente, que guardaste los mandamientos de tu Padre, y que solamente por ese acto de obediencia, de morir al yo, fuiste exaltado a lo sumo. Si tan solo pudiéramos aprender eso en la vida cristiana, créanme que seríamos libres de tanta esclavitud. Si sigo leyendo, puedo ver que un hijo ama. Dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Dice, si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero el 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo los amo, permaneced en mi amor. Un hijo que ama tiene una bendición, y es que obedece y que todo lo que pide, papá lo complace. Miren, padres, ¿cuántos de ustedes, cuando sus hijos obedecen así, uno no sabe si bajarles la luna, si salir corriendo y llevarlos al lugar donde más les gusta? Uno quiere complacer la vida de nuestros hijos, solamente porque uno dice, obedece, me está obedeciendo, cumplió su palabra, se ha portado bien, no he tenido quejas de él esta semana en la escuela. Gracias, Señor. Y uno no sabe cómo premiarlo. Y a veces decimos, Señor, yo estoy haciendo todo. Un día una mujer me decía, pastora, me cansé, ¿sabe qué? No diezmo más. No diezmo más porque yo cumplo con todos mis diezmos. Y el Señor no me bendice. Dice, pedid todo lo que pidiéramos, dice ahí. Y yo le decía, sí, preciosa, pero es que te ha faltado una parte. Es guardar sus mandamientos. Y a veces muchos diezman haciendo la petición de su corazón y creyendo que Dios tiene que complacer la petición de su corazón porque están diezmando. Y yo estoy convencida hoy, con este tiempo que el Señor nos ha permitido ministrar vidas, que el que aprende a obedecer los mandamientos y la palabra del Señor comprende que la retribución y que las bendiciones de Dios, no porque esto es un toma y dame, yo te doy el diezmo, tú me bendices, sino porque es lo que dice aquí la palabra, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanezco en su amor. Permanecemos bajo el amor del Padre. ¿Y qué padre amando va a dejar a su hijo pasando necesidad? ¿Qué padre amando come él primero y deja a su hijo sin comida? ¿Qué padre amando no vela por la protección y el cuidado de sus hijos? Qué hermoso es poder saber que aun cuando haya muchos hijos diciendo, no tuve ese padre, pastora, has tenido un Padre celestial que te ha amado con amor eterno. Y que dice que si aún tu padre y tu madre terrenal te dejaran, con todo, Él ha sido tu guardador. Es un hijo que obedece, es un hijo que ama y lo demuestra obedeciendo. Es un hijo que permanece en su palabra. Porque el permanecer en su palabra es lo que nos da el derecho para pedir. El obedecer su palabra es lo que nos dice a nosotros, Señor, yo estoy caminando en obediencia y creo en cada una de tus promesas. Y termina robando mi corazón Juan 15:5, porque es un hijo que depende. Y quiero que volvamos a leer ese Juan 15:5. Es Jesús diciendo, Jesús enseñando, el Padre, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El Padre es el que está pendiente y cuidando todo el tiempo de la siembra y viendo el fruto.
cortando y podando toda rama y todo árbol que no da fruto. Dice que será cortado y secado, y podando aquel que necesita seguir creciendo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Hemos pensado que la verdadera independencia, y creo que es lo que día a día grita más este planeta Tierra, es ser independientes de Dios. Donde nadie me diga qué tengo que hacer. Donde nadie me esté supervisando si lo hago bien o lo hago mal. Pienso en el rey David, un hombre que dice la palabra que fue conforme al corazón de Dios. Y tuvo una disciplina de parte del Señor por adulterio y por haber mandado a matar a un hombre por asesinato. Eso le costó su primer hijo, la vida de su primer hijo varón, y luego le costó la pelea continua de su reino, de sus descendientes. Pero haber desobedecido a Dios por un censo que no estaba mandado a hacer, le costó una peste y la vida de miles. Cuando ya nos creemos que somos autosuficientes, cuando ya sabemos no tengo que rendir cuentas a nadie, cuando ya yo estoy en un punto de rebeldía de mi propia voluntad, donde no escucho, donde deseo hacer mi voluntad. ¿Y saben qué es lo más común que escuchamos? No quiero que nadie me obligue a hacer otra cosa. No quiero que me dobleguen mi voluntad. Es ahí cuando cortamos todo tipo de dependencia de Dios. Así que la invitación en esta tarde es para que tomemos la decisión de ser hijos, de morir a la esclavitud, de ser independientes, libres del pecado y decidir ser libres como hijos amados de nuestro Padre Celestial. Cristian Daniel, ahora para el Día del Padre, se le acercó a su papá y le dijo: papá, no tengo mucho dinero para darte un buen regalo que tú mereces. Y yo esperaba que el papá dijera: no importa, hijo, cómprame lo que tengas, pero cómprame algo. Y le doy gracias al Señor porque el Día del Padre fue honrado, los discípulos se votaron. Y yo decía, los discípulos se votaron, ¿y cómo es que en esta casa no se va a enseñar honra a papá? Le dije: Cristian, usted saque lo que tenga de esa cartera y vamos a honrar a papá. Me dijo: mamá, no te preocupes, que ya mi papá me respondió. Yo le dije: ¿sí? ¿Qué te respondió? Que con mi obediencia le basta. Yo dije: no sé qué es peor, si el hijo o el padre. Y le dije: Cristian, ¿estás entonces listo y preparado para cumplir con ese regalo? Y miren, el Señor no está esperando muchas veces grandes cosas de nosotros, porque después, aunque igual le enseñé y le dije: si en lo poco eres fiel, cuando estés en lo mucho también lo vas a hacer, y vas a aprender a ahorrar, aunque sea con lo poco que tengas. Y así estamos levantando esta iglesia. Le decía a las mujeres, algunas decían: pastora, ¿con qué podemos honrar al pastor? Y le dije: usted, aunque sea un quesillo, si no tiene. Miren, aparecieron 4 quesillos en la casa. Y comimos quesillo toda la semana y los disfrutamos demasiado. Porque estamos enseñando el valor de la honra. Pero cuando aprendemos que la honra no se exige, la honra se enseña. Y luego es un proceso de agradecimiento que viene como respuesta de unos hijos que se saben amados, cuidados y protegidos. Qué hermoso es saber que podemos honrar a nuestro Padre Celestial porque nos libertó de las cadenas del pecado. Qué bueno es saber que tenemos un Padre que no mira nuestra condición, sino que está esperando solamente un corazón humillado. Por eso yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y si nunca antes le habías entregado tu vida a Dios, tal vez lo conoces como creador, pero nunca lo has conocido como Padre. Quiero decirte que
Su palabra dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos. Si tú hoy quieres ser hijo, yo te invito a que tú cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Bendito Padre Celestial, hoy reconozco que he vivido alejado de ti, en mi propia voluntad, en mi propio deseo, haciendo mis propios pensamientos. Y hoy reconozco que he vivido en pecado, alejado de ti. Por eso hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te abro la puerta de mi vida y te pido que tú entres y tomes el control de mi vida, te sientes en el trono de mi vida. Limpies todos mis pecados, precioso Jesús, con tu sangre y me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Gracias porque hoy prometes ser mi Padre, ser mi Señor, mi Salvador, quien me rescata del mercado de las tinieblas, donde era esclavo, y me llamas a tu luz, a tu reino, a tu familia. Gracias, precioso Padre Celestial. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, usted hoy ha cambiado de familia, ha cambiado de reino, ha dejado de ser esclavo para ser un hijo. Pero yo quiero orar por todo aquel que dice, pastora, yo esa oración la hice hace muchos años y he creído que Él es mi Padre, pero aún vivo en esclavitud. Aún vivo con gritos, aún vivo con envidias, con celos, con contiendas, con amargura, con resentimientos, recordando el pasado y quiero ser libre. Yo voy a pedirles que se pongan de pie la congregación aquí donde estamos, porque quiero orar por cada uno de ustedes y el que de verdad en su corazón quiere humillar su vida para decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel que entregó su vida por mí. Morir al yo es el acto más difícil del ser humano. Morir al yo es el acto de humillación más grande que podemos tener como seres humanos. Porque es morir a nuestro orgullo, a nuestra altivez, a nuestra arrogancia, a nuestro ego que dice, lo hago como a mí me da la gana y no me sujeto a nadie, ni nadie me impone nada. Yo quiero pedirte que inclines tu rostro ahí donde estás y reconozcas a Dios como Rey y Señor de la tierra. Dice que es Rey y Señor de todo lo que hay en ella. Y humilles tu vida, ese espíritu del hombre, tu voluntad, diciendo, Señor, aunque hoy en el presente no puedo ver bendición si yo hago tu voluntad, yo estoy dispuesta a creer que aunque yo hoy no lo pueda ver, si yo obedezco tu palabra, si yo cumplo tus mandamientos, si yo guardo tus preceptos en mi corazón y los hago visibles y prácticos en mi hogar, yo veré la bendición. Esa bendición que dice que no añade tristeza. Esa bendición que dice tu palabra que es más grande y más abundante de lo que yo pueda imaginar. Padre, en el nombre de Jesús oramos dándote gracias, porque yo sé que hemos predicado tu palabra. Padre, gracias porque eres Dios de amor, de misericordia. Y gracias, Señor, porque conoces que somos polvo. Gracias porque nos dejaste un libre albedrío, una voluntad para decidir. Y por eso yo te pido que tú hoy mires cada corazón que está decidiendo humillarse ante tu presencia. Cada corazón que hoy está diciendo, sujeto mi voluntad a ti, para caminar en obediencia a tu palabra, no según mis normas, no según mis ideas, según mis preceptos, no en mi propia prudencia ni en cómo me criaron mis padres, sino en tu palabra que es la verdad. Tú dices, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra esta semana venga como lámpara, como lumbrera a nuestro camino, revelando cuál es la verdad
en cada situación que ellos necesitan tomar decisiones, en cada situación que aflige sus vidas, en cada situación de preocupación. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, porque solo tú la mereces. Gracias por este tiempo, gracias por hablar a nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que no nos sueltes, porque queremos estar así amarrados a ti como la vid verdadera y dar mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Bendecida semana.